Estamos en nuestro día 137, el libro 13 de la Biblia, el libro de Primera de Crónicas, muy amado, y hoy vamos a estar hablando de 4 capítulos. Comentaremos en primer lugar Primera de Crónicas capítulo 18. David como figura y tipo de Cristo. A él le traían presentes, Jehová le daba la victoria donde quiera que iba, él derrotó a los filisteos y los humilló. Como dice el verso 14, reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Así también Colosenses 2.15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Salmo 45.6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. E Isaías 9.7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En el capítulo 19 de Crónicas hablaremos de una sola palabra, esfuérzate. En el verso 13 dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Segunda de Timoteo 2.1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y segunda de Timoteo 2.6 al 8 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. En el capítulo 20 de Primera de Crónicas, observemos que la guerra contra los gigantes para nosotros es la guerra contra los argumentos gigantes. ¿Tenemos nosotros nuestros propios gigantes? ¿Cuáles son los argumentos que son contrarios a la suma de la palabra de Dios y que pueden constituirse en gigantes a derribar porque impiden conocer, entender y obedecer la palabra en nuestra vida? Nadie creo que está en capacidad de dar respuesta a esta pregunta y decir, no, sí, mira, estos son mis argumentos. Porque si algo tienen es que están ocultos, es que son como muy disfrazados, porque llevan parte de verdad, pero parte de mentira, porque no son conforme a la suma de la palabra. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nadie conscientemente tiene un argumento que diga, yo soy un argumento y soy altivo, pero si creemos verdades, semiverdades que están mezcladas entre la suma de la palabra y tradiciones, tenemos argumentos que pueden hacerse gigantes poderosos que nos impiden conocer a Cristo. Primera de Juan 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en la suma de la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 21 de Primera de Crónicas vamos a entrar en un tema bastante controversial, el tema del censo de David. Vamos a precisar nuevamente, ¿cuál fue el pecado? Tengamos presente que Dios dice que fue pecado. No se trata de que nosotros inventemos los pecados o que discutamos algo que nos imaginamos. Es suficiente entender que Dios dice que es pecado. Si el Señor dice que algo es pecado, no podemos dejarlo a la imaginación. Es Dios el que está diciendo que es pecado. Y en el caso de David fue así. ¿Cómo podemos estar advertidos para no repetir este pecado? Consideremos los hechos y la suma de la palabra nos va a dar la respuesta. Existen 12 referencias concretas con la palabra censo en la escritura. Es muy interesante ver que los censos previos al pecado de David fueron censos que ordenó Dios mismo directamente, de tal modo que el censo no es pecado en sí mismo. Para esto tenemos las referencias de Números 1, verso 2 y Números 26, verso 2. Observemos que el punto central parte del hecho de que Dios estaba airado contra Israel, como dice 2 de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve a censo Israel, un censo de Israel y de Judá. Aquí está la controversia y lo polémico, porque tradicionalmente dentro del pueblo de Dios queremos siempre es a un Dios absolutamente amoroso y misericordioso, y no nos gusta este Dios que dice que está irado contra su pueblo y que está incitando a David a hacer un censo. Es común, agradable hacer énfasis, es solo el amor, solo la gracia, pero Dios levantó al enemigo, es el enemigo el que tienta a David y David cayó en la tentación. Primera de Crónicas 21:1 dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En esto consistió su pecado. No consultó a Jehová ni a su palabra. Cuando David se arrepintió, reconoció que su pecado era haber hecho el censo. He pecado gravemente al hacer esto.
te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Finalmente podemos considerar lo que para muchos es el tema central, tal cual lo interpretó Joab. Joab dijo en Primera de Crónicas 21:3, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío, no son todos estos siervos de mi señor, ¿para qué procura mi señor esto? Que será para pecado Israel. La interpretación tradicional habla del orgullo de David, quien deseaba saber cuántos hombres tenía, cuántos podían ir a la guerra, y la interpretación tradicional dice que David no estaba confiando en Dios y que David, siendo ungido como rey, quería saber un número para sentirse altivo. En realidad el pecado consistió en caer en la tentación del diablo, que fue quien lo incitó a hacer el censo. La desobediencia, el andar tras la imaginación del corazón, puede conducirte a la locura, la maldad, la soberbia, la incredulidad. No olvidemos que la verdadera causa del pecado partió del hecho de que Dios estaba irado contra su pueblo y lo estaba castigando a través de David, su rey. El precio del sacrificio, grandes esfuerzos e inversión. El verso 24 dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Primera de Crónicas 22:14 dice, he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, bronce, hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, lo cual tú añadirás. ¿Te está costando servir al Señor? ¿Te cuesta escuchar la palabra? Bueno, tiene que costarte, porque si no hay esfuerzo, si todo es regalado, si todo es fácil, no hay ningún esfuerzo. Necesitamos esforzarnos, porque el Señor dice que esfuérzate y sé valiente. Necesitamos esforzarnos y necesitamos ser valientes para obedecer, para amar, para invertir tiempo en la palabra, para invertir tiempo en enseñar a otros. Vamos a orar. Señor, te pedimos perdón con un corazón quebrantado por caer en tentaciones. Y te alabamos por tu misericordia, porque tú perdonas nuestro pecado. Tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tus siervos, Mirsatriz Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, tenemos una meta, 365 días con la palabra, no desmayes, solo nos faltan 228 días. Aquí te dejamos nuestras redes y te invitamos a compartir este contenido con otros y a revisar nuestra escuela de la palabra en nuestra página web volveralapalabra.wordpress.com. Nos despedimos de ti diciéndote Dios te bendiga.